Ya decidí, podemos Súper. empezar si quieren. Empecemos entonces. Empezamos. Bueno, hola a todas, a todos. Muchas gracias por el espacio a las compas de Warmis en Resistencia. Es muy lindo poder tener la oportunidad, la chance de compartir lo que sabemos, de compartir lo que estuvimos aprendiendo últimamente. 2020 para nosotros ha sido como un año de mucha exploración dentro del podcast, ha sido un año de mucha experimentación, de muchos eventos también, en el que pudimos compartir espacios y aprender mucho de gente que está en el mundo del podcast hace mucho tiempo, ¿no? Y que nos han podido como que enseñar y compartir todo lo que saben. Entonces, nosotras igual muy felices de replicar eso, de poder brindarles a ustedes las herramientas que para nosotros han sido elementales y que siguen siendo, ¿no? Así como algo muy útil e indispensable para hacer el podcast. Bueno, Muy Guaso Podcast empezó justamente con la idea de poder tener otra forma de contarle a la gente cosas, ¿no? Otra forma de poder transmitir lo que estábamos pensando, lo que estábamos reflexionando, las cosas que vamos viendo en nuestro entorno y las cosas sobre las que queremos brindar una mirada feminista, ¿no? Entonces, empezamos a hacer Muy Guaso Podcast como habíamos visto otros podcasts, ¿no? Basándonos en algunos podcasts que consumíamos. Entre esos están Radio Ambulante, están El Hilo, estaban algunas experiencias un poco más distendidas, tipo charla, ¿no? Y fue por eso que nos animamos. Entonces, inicialmente pensamos en el formato del podcast, que es tipo charla, en el que conversas con alguien, en el que estás con tu invitada, tu entrevistada, y empieza a surgir la conversación, empieza a surgir la charla, ¿no? Ese es un tipo de podcast que nosotros hemos aplicado también a un principio, pero también después vimos que hay otras formas de hacer podcast, ¿no? Nos metimos de lleno a hacer el podcast narrativo, ¿no? Que es la forma de podcast sobre la cual les vamos a comentar hoy. Y el podcast narrativo es, en sencillito, en facilito, es contar historias, ¿no? Va más allá de simplemente tener entrevistados que son parte de esta estructura, sino que más bien se ocupa de narrar. Y ahí es donde entra nuestra pasión, si quieren, nuestro fanatismo por lo que hace Radio Ambulante o El Hilo, que son probablemente de los podcasts que más hemos escuchado y que tienen esta estructura y este formato, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la alternativa al formato de entrevista, charla, conversa del podcast, podemos aterrizar con mucha seguridad en el podcast narrativo y contar historias, ¿no? ¿Cómo contamos historias? No solo usando nuestra voz, sino también empleando sonidos, empleando música, ¿no? Utilizamos todos los recursos que estén a nuestra disposición para poder plasmar o contar estos hechos en un ambiente sonoro, ¿no? Cosa que muchas veces es mucho más complejo e implica otro tipo de retos que escribirlo o que verlo en un audiovisual, digamos, ¿no? En un corto, en una película, ¿no? Y justamente ahorita están viendo en pantalla el episodio que hicimos sobre Chaco, la película de Diego Mondaca, que se estrenó el año pasado, y que nos permitió poder experimentar como una primera vez lo que es el formato narrativo, ¿no? Entonces, ahorita, bueno, más ratito vamos a hacerles escuchar una partecita y también lo pueden escuchar en nuestra página web, ¿no? Tenemos el podcast colgado en muyguaso.com/podcast o también estamos en Spotify, ¿no? Otro de los temas importantes que, tenemos que tener en mente es que antes de pensar en escribir el guión para un podcast narrativo, porque un podcast narrativo siempre se tiene que apoyar en este elemento, en esta herramienta escrita, que es el guión, ¿no? Entonces, antes de meternos de lleno en cómo vamos a escribir para nuestro podcast, tenemos que pensar un poquito en los límites narrativos que tiene este podcast, ¿no? Sobre todo en qué es lo que queremos producir, ¿no? Entonces, usamos un poco la imagen que tienen en pantalla con corsés,
porque es como el corsé, si quieren, del podcast narrativo, ¿no? No como algo limitante, no como algo que nos va a prohibir hacer cosas, pero sí más bien algo que nos va a ayudar para que no nos desbordemos en los temas, no nos desbordemos en las estructuras, no nos desbordemos en las formas, si quieren, de contar lo que queremos contar, de contar esta historia, ¿no? Entonces pensemos más bien en el corsé como algo que nos va a ayudar a delimitar, a definir nuestro norte, los pasos que vamos a dar, de qué manera y sobre todo para que podamos igual como que tener un estilo, perdón, un estilo en la forma en la que estamos haciendo nuestro podcast, ¿no? Ahora, otra cosa importante, otro punto importante, perdón, es aterrizar muy bien las ideas, ¿no? Aterrizar el concepto, la historia que queremos contar, ¿no? Saber cómo transmitir esta historia a nuestros oyentes de una forma sensible, de una forma con punch, digamos, ¿no? Como con garra, eh, saber escoger de cierta forma a nuestros protagonistas. Eso es algo súper importante porque muchas veces por las temáticas o por la coyuntura nos dejamos llevar y decimos, ya, hagamos sobre eso. Es algo que nos pasa mucho en Muy Guaso, que la coyuntura nos pisa, ¿no? Entonces, nosotras decimos que hacemos un periodismo como slow food, ¿no? Lo contrario al fast food, lo contrario al periodismo de la primicia, digamos. Nosotras hacemos todo lo opuesto. Entonces, cuando estamos trabajando, cocinando a fuego lento nuestros productos, se nos viene así un hecho coyuntural, así van y nos desesperamos y decimos, ah, tenemos que cubrir, tenemos que hablar sobre esto. Y en ese afán es que perdemos el norte y muchas veces terminamos sacando un producto que quizás no está en su mejor versión, ¿no? Entonces, en este punto, lo importante es saber escoger a nuestras protagonistas, como les decía hace un momento, y en lo posible tener como una pre-entrevista, si quieren, que es aquello que nos va a ayudar a definir si estas personas son lo que se dice un buen tape, que el tape llegaría a ser como que la grabación, ¿no? Como que la persona que habla, ¿no? Un buen tape o no, ¿no? Entonces, a veces se da que puedes tener esta pre-entrevista y a veces no. Y si no tienes la chance, pues puedes buscar a tus entrevistadoras hablando en YouTube. Tal vez hay un video que subió algún canal de televisión, en Facebook, tal vez hacen vivos y demás. Entonces, esas muestritas, si quieren, de cómo habla nuestro entrevistado o nuestro entrevistado, nos va a ayudar a definir si son realmente un buen tape para nuestro podcast o si vale la pena buscar otro, ¿no? Entonces, esos puntos igual más adelante lo va a profundizar Mijail, ¿no? Y lo que siempre tenemos que recordar al hacer podcast es que solamente tenemos voces y sonidos para transmitir toda esta información y todas las emociones y todo lo que queremos decir con nuestro podcast, ¿no? Entonces, perdón, voy a cambiar el slide. Entonces, es muy importante poder hacer este trabajo, si quieren, previo al podcast, ¿no? Cuando ya has localizado el tema, ya has definido más o menos como que la idea, si quieres, el concepto que vas a manejar en tu podcast, tienes que poder aterrizar este trabajo directamente con tu tape y obviamente con todos los recursos que pueden acompañarte y que pueden ayudarte a producir una buena historia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vas a buscar en tu tape, en tu entrevistada, en tu entrevistado, haciendo todo este research? Buscamos el tono de la voz, ¿no? Buscamos la cadencia, el ritmo y la personalidad. Estas cosas muchas veces son como muy limitantes, queramos o no, o sea, puede haber la buena historia, pero resulta que nuestra entrevistada no habla, digamos, no nos dice nada, le tienes como que sacar las palabras, o tal vez habla muy suavito. Ahora mismo que estamos en pandemia es muy difícil poder tener como un contacto personal en vivo, si quieren, con nuestra entrevistada, entonces tenemos que valernos de recursos tecnológicos. Y muchas veces, si esta persona habla suavito, más la interferencia del canal tecnológico por el que nos estamos comunicando, nos da
un pésimo tape, ¿no? Entonces tenemos que ir identificando igual si esta persona transmite con mucha emoción lo que nos quiere contar, ¿no? Eso es como muy rico y algo que podemos aprovechar a full en el podcast, ¿no? Ahora, otra cosa, perdón, volviendo a la anterior slide que se me olvidó decir porque tenemos esta fotito del contador, del cuentacuentos, ¿no? Que no sé si lo han visto, era una serie muy famosa en los 80s, 90s, ¿no? Creo que sí. Es una serie en la que este señor contaba historias, ¿no? Contaba mitos, cuentos populares, ¿no? Entonces, esta característica del abuelito que te enganchaba con la historia que te contaba es algo que tenemos que buscar también en nuestros entrevistados, ¿no? Que nos puedan contar historias de forma natural, que sean contadores de historias de forma natural, ¿no? Y justo como este abuelito, muchos hemos tenido nuestros abuelitos que eran capaces de engancharnos con su narrativa, entonces hay que buscar ese tipo de personas, ¿no? Y algo importante es recordar que no nos sirve mucho tener una gran historia si es que el protagonista le quita fuerza al relato, ¿no? Como les decía hace un momento, no transmite emociones, no habla, o no sé, hay otro tipo de cosas que quizás pueden resultar perjudiciales para nuestro podcast. Entonces tenemos que estar como ojo al charque, pero con los oídos, oído al charque, eh, de cómo nos habla y nos va contando algo esta persona, ¿no? A veces puede sonar como muy radical, así como muy exigente, ¿no? Decir, como esta historia es importante y la tengo que contar, pero mi personaje principal, mi entrevistada, no me cuenta como yo quisiera que me cuenta, ¿no? Pero lamentablemente en el podcast la voz es como el elemento principal que tenemos para contar historias, entonces tiene que ser un elemento al que le podamos sacar la mayor cantidad de provecho, ¿no? Y que podamos como que explotar, si quieren, de alguna manera buena y que nos sirva como pilar fundamental para poder contar lo que queremos contar. Ahora yo le voy a dar paso a Mijail, que él va a profundizar mucho más en el aspecto ya puntual y práctico de cómo escribir un guión para un podcast narrativo, ¿no? Recordando nuevamente que el podcast narrativo va más allá de la conversa, de la charla, va más allá de las entrevistadas, los entrevistados, sino que está muy enfocado en contar una historia. Hacemos el cambio. Sí, dale. Ya. Listo. Hola, hola a todas, hola a todos. Gracias por sumarse a la transmisión y también gracias por estar ahí en la clase con las compas de War Mission Resistencia. Les agradecemos por el espacio. Yo voy a tratar de ordenarme bien y por algunos ratos voy a hacer como algunas pausitas porque soy medio tímido en los espacios públicos y me cuesta por ahí explicar y extenderme en las explicaciones. Bueno, volviendo un poquito al principio de lo que hablaba Mishu, es clave al momento de plantearnos el hacer un podcast, conocer nuestra historia y, como decía la Mishu, delimitarla, ¿no? Saber cuál es la historia que queremos contar, cuáles son los personajes que estamos buscando y cuáles son las estrategias que vamos a utilizar desde el podcast para contar esa historia. En Muy Guaso lo que hacemos y lo que nos gusta en Muy Guaso Podcast, lo que nos gusta hacer es, antes que nada, buscar a los protagonistas o a las protagonistas, ¿no? Un ejemplo reciente que tenemos es el de las compañeras de Tarija, las mochas copleras, que, a ver, me voy a ordenar aquí un ratito con la tecnología para poder hacerles escuchar un fragmentito de ese episodio para quienes no lo hayan escuchado. Y si siguen a Muy Guaso Podcast, probablemente ya lo hayan escuchado, pero igual lo vamos a compartir. Denme un segundito. Compartir sonido, listo. Bueno, le voy a poner play para escuchar solo la primera parte y para explicarles un poquito después cómo es que nos preocupamos tanto por encontrar primero a las protagonistas o los protagonistas de nuestras historias. Muy Guaso Podcast. Transmisión 2, año 2. Mochas. Ya llega el carnavalito, comitas libres toditas.
Vamos cantando y bailando, sin machistas acosando. Cantábamos esa y la gente, oh, bravo. La gente escuchaba la letra, ¿no? Porque ahí más va a ver cómo bailas. Y nosotros éramos el único grupo que ahí no íbamos a bailar, que ahí íbamos a coplear. Entonces la reacción ha sido chura, ha sido muy linda, muy cálida. Es el carnaval de 2018 y las mochas copleras ingresan por primera vez en la entrada de Comadres por una de las principales avenidas de Tarija. No son muchas, pero tienen mucho que coplear. No son muchas, pero le ponen el cuerpo y la voz a las coplas, al feminismo, a la vida. Y todos pues eran como unos parlantotes. Bueno, este es un fragmentito, el fragmento inicial en realidad del episodio que hicimos con las mochas copleras de Tarija. Entonces, volviendo a lo que les decía, nosotras en Muy Guaso Podcast lo que preferimos hacer es buscar a nuestras protagonistas antes que cualquier cosa. Y nos guiamos bajo 5 preguntas clave que tratamos de responderlas siempre de manera muy esquemática para no desordenarnos. Lo que les decía la Misho hace rato es muy importante. Las historias tienen muchas aristas y si no nos concentramos, si no concentramos nuestra atención, los detalles se nos van a escapar y los detalles son los que acaban construyendo las historias y haciendo buenas nuestras narraciones. Principalmente en el podcast que no tiene, digamos, imagen y simplemente se desenvuelve gracias al sonido y a la narración oral. Las preguntas que nos hacemos en el caso de las mochas fue ¿quiénes o quiénes son nuestras protagonistas? Esa es la primera pregunta. En este caso son las mochas copleras, ¿no? La segunda pregunta que nos hacemos es ¿cuál es su historia? Y esto tiene que ser a grandes rasgos. Y esta historia debe entrañar, o sea, debe tener dentro un conflicto que debe ser complejo y puntual. Este punto es ineludible. No podemos contar la historia de alguien si es que su historia no tiene un conflicto. El conflicto en el caso de las mochas copleras es que quizás viven en una ciudad bastante conservadora y ellas toman un elemento cultural que son las coplas para reivindicar su origen campesino y para militar el feminismo desde la cultura, desde el arte, desde la producción de coplas. Esa a nosotras nos pareció una historia alucinante y que necesitaba ser contada, ¿no? Entonces pasamos a la tercera pregunta, que es ¿quién o quiénes son los antagonistas? Si hay un conflicto, o sea, si tenemos un protagonista y tiene un conflicto, es prácticamente obvio que va a haber un antagonista. Puede ser un antagonista institucional, puede ser incluso algo mucho más abstracto como toda la sociedad tarijeña en este caso, o puede ser algo muy puntual, ¿no? Como alguna autoridad en específico, como alguna persona que interfiere en las metas o en la realización de nuestros personajes o de nuestras protagonistas. La cuarta pregunta que nos hacemos es ¿dónde se localiza esta historia? Este punto, esta pregunta es importante responder al inicio antes de lanzarnos a hacer cualquier otra cosa con la guionización, porque necesitamos conocer cuáles son los escenarios en los que se desenvuelven nuestras protagonistas o nuestra protagonista. Con esta información, luego más adelante vamos a poder pintar la narración, vamos a poder pintar cada una de las escenas que contemos. Es decir, si nosotras no sabemos dónde se localiza la historia, no vamos a poder indagar al momento de la entrevista o al momento de escribir o hacer un research, una investigación, no vamos a poder indagar en los detalles que hacen que la historia sea interesante para las personas que nos vayan a escuchar. Además, nos permite como que ir imaginando ya los sonidos que necesitamos obtener en nuestras entrevistas o al buscar incluso en las galerías de audio, ¿no? En el caso de las mochas copleras, el escenario, digamos, es la ciudad de Tarija y algo mucho más particular es la fiesta de comadres en la ciudad de Tarija. Entonces necesitamos sonidos o un ambiente que sea como que más festivo, o necesitamos conocer cuál es la vivencia, la interacción de las mochas copleras en el carnaval mismo, y esa es incluso como han escuchado, esa es la manera en la que decidimos abrir el episodio de las mochas copleras. Bueno, entonces la quinta pregunta es ¿cómo suena o debería sonar esta historia? Esta se complementa con la anterior, con lo que les decía, ¿no? Esta historia de las mochas copleras, por ejemplo,
Tiene que sonar a fiesta, tiene que sonar a un espacio urbano, tiene que tener mucha música, porque estamos hablando de mochas y de un activismo un activismo feminista que parte de la música. Entonces tiene que tener mucha música y tiene que estar completamente narrada por mujeres, ¿no? Porque las mochas copleras son un grupo de feministas, entonces necesitamos una predominancia de la voz de las mujeres. Con estas 5 preguntas que les decía que se las puedo repetir para que las anoten, igual después al final yo creo que les podemos compartir como la relatoría de la clase, que la tenemos aquí como un chanchullo, entonces la podemos compartir con las compañeras de Warmis en Resistencia para que la difundan entre todas ustedes. Entonces las preguntas son: ¿quién o quiénes son nuestros protagonistas? ¿Cuál es su historia? Que siempre debe tener un conflicto. ¿Quién o quiénes son los antagonistas? ¿Dónde se localiza la historia? Y la última, que para mí es la pregunta clave, es ¿cómo suena o cómo debería sonar esta historia? Bueno, con estas 5 preguntas ya tenemos como que los recursos suficientes para poder comenzar el research. Este es un paso que nosotras hacemos en Muy Guaso de esta forma, digamos, seguimos esta secuencia, porque hacemos un podcast narrativo de no ficción noticioso, ¿no? Informativo. Entonces, necesitamos tener como que un background, como un telón de fondo bien denso para poder encontrar las preguntas adecuadas, estructurar mejor las entrevistas, ¿no? El research como investigación, ¿no? Claro, el research como investigación, sí, exacto. Esto igual les va a ayudar a entender mejor las circunstancias de las personas a las que vayan a entrevistar y las que van a ser protagonistas de sus historias. Ahora, en el caso de que alguna de ustedes se anime a hacer un podcast de ficción, que es algo que en Bolivia todavía no se ha visto, y si aún no han escuchado un podcast de ficción, les animamos a buscar en la galería de Podium Podcast, que es como que la productora más grande en español de podcast y más importante. Ahí van a encontrar muchos podcasts de ficción, pero los research creemos en Muy Guaso, desde Muy Guaso, que también son importantes al momento de pensar en un podcast de ficción, porque les van a permitir dar verosimilitud al relato. Es decir, no podemos contar una historia que esté de una persona que esté localizada en el altiplano y que usemos una banda sonora o sonidos que estén asociados con el oriente o con la selva, ¿no? O sea, como que no hace sentido. Entonces necesitamos un research tanto en los podcasts de no ficción como en los de ficción para hacer nuestras historias verosímiles y no perdernos los detalles, porque al hacer el research y conocer bien el contexto de las personas que van a protagonizar nuestros podcasts, podemos cuidar los detalles en la sonorización, las jergas que se utilizan en esos entornos, los acentos, el contexto histórico también nos sirve para musicalizar y sonorizar un podcast, ¿no? O sea, no es lo mismo que hagamos referencia a un periódico en el siglo XXI que hagamos referencia a un periódico en el siglo XX, digamos, ¿no? Sí. En el caso del episodio de las mochas usamos también como que una máquina de escribir y, o sea, pusimos la máquina, o sea, el sonido del teclado de una computadora porque estamos haciendo referencia a un periódico del siglo XXI y no va a sonar como una máquina de escribir tradicional, digamos, ¿no? Ahora les voy a hacer escuchar igual sobre esto mismo del contexto, de la sonorización, de lo importante que es hacer un research antes de ponernos a escribir, con el episodio que hicimos sobre otra película que se llama Sirena. No sé si algunos ya la han visto, pero bueno, Sirena se estrenó hace muy poquito y tuvimos como que la suerte de entrevistar al director. Y lo que quiero que le presten atención en este caso, en este ejemplo, es cómo intentamos utilizar. En Muy Guaso tenemos algunas limitaciones técnicas, de conocimientos técnicos para elaborar los podcasts, pero tratamos de transmitir como que un ambiente, ¿no? Que esté un ambiente sonoro que esté muy acorde a lo que estamos intentando contar. Entonces, como les decía, conocer todos estos detalles después del research o a partir de la investigación nos permiten pensar los podcasts narrativos en otra dimensión, ¿no? Con mucho más detalle y delicadeza. Transmisión 1, año 2, 27/01/2021.
Sirena. Cuatro hombres, un lago, una isla, un cadáver. Esas son las piezas de Sirena, el primer largometraje del cineasta paceño Carlos Piñeiro. Pero ese lago no es cualquier lago. Algunos dicen que tiene más de 3 millones de años y es un espacio místico y sagrado desde hace miles de años. Ese lago es el Titicaca, el lago navegable más alto de todo el mundo y también el lago de agua dulce más grande de Sudamérica. Sus 8.562 kilómetros cuadrados de extensión y sus más de 100 metros de profundidad son el escenario de diversos mitos y el hogar de deidades desde tiempos remotos. Desde los tihuanacotas, pasando por los aymaras y los incas. Bueno, ese era el inicio igual del episodio de Sirena, y en Sirena lo que consideramos para elaborar el guión en la investigación que hicimos era inicialmente el escenario, ¿no? O sea, era clave investigar cómo suena el lago, utilizar los sonidos del lago, saber que la película se había hecho ahí, por cuánto tiempo, las dinámicas que había tenido, ¿no? Entonces, al momento de escribir el guión, nos pusimos como que creativos, nos pusimos creativas y decidimos utilizar este recurso como que de alguien hablando bajo el agua, y además tener como que un vaivén, ¿no? Entre la narración que hacíamos nosotros, contando, dando cierto contexto, y la narración que hacía el director de la película, que es Carlos Piñeiro. Y aquí entramos a otra parte importante, a que mencionaba Carlos, que es lo de las entrevistas. A partir de que ya tenemos como que delimitada la historia, ya tenemos como que resueltas las preguntas respecto a nuestros protagonistas, conocemos o tenemos una idea inicial de cómo debería sonar nuestro podcast, necesitamos comenzar a pensar en la escritura del guión, o a escribir como que la guionización también de las entrevistas, porque esto es muy clave y creo que no lo hemos dicho antes, es como que las entrevistas también deben estar guionizadas y tienen que seguir el mismo arco narrativo que va a tener nuestro producto final. Porque si nosotros hacemos una entrevista mucho más abierta, que no esté esquematizada, corremos el riesgo de que al momento de editar o al momento de transcribir todo ese texto, no encontremos las preguntas que necesitábamos para la historia que queremos contar. Entonces, ese error o ese fallo nos lleva a un punto cero y tenemos que volver a comenzar, y a partir del audio que hemos conseguido, no esquematizado, volvemos a armar todo el guión y bueno, es un desastre. Nos ha pasado muy guaso varias veces y es bastante complicado. Entonces, nosotras igual lo hemos ido aprendiendo en el transcurso del tiempo y en algunos talleres, especialmente con la gente de Radio Ambulante y El Hilo, hemos visto lo importante que es la guionización de las entrevistas y ser muy fieles a la idea inicial o a la historia que queremos contar al momento de hacer las entrevistas. No dejarnos llevar tanto por nuestras emociones, digamos, o por lo que nos guste del personaje, o por lo que las protagonistas o los protagonistas quieran contarnos, sino ser fieles a la historia que queremos narrar como podcast, ¿no? Quizás ahí acotar que como que tampoco es que tenemos que estar muy, muy delimitadas o ceñidas así de una forma estricta a la guionización de las entrevistas, ¿no? Sino que la guionización es como una guía, ¿no? Es así, una serie de preguntas que te van a llevar a las respuestas que tú quisieras tener de tu entrevistada o tu entrevistado, ¿no? Entonces, a partir de esa guionización, como que puedes, como decía Mijael, estructurar de una forma más cabal a la idea inicial que tienes o al concepto o a la historia que quieres narrar y no desviarte, digamos, ¿no? Pero no es algo como así muy tajante, porque muchas veces los entrevistados hablan mucho, entonces a veces se dejan llevar un poquito y tampoco es muy cool como cortar ahí en seco, pero sí hay que saber cómo redirigir con las preguntas. Sí, es importante eso, y además es como que es importante como que
pedirles si es necesario a las entrevistadas o a los entrevistados que repitan algunas de sus respuestas, ¿no? O que nos brinden más detalles. Esto no solamente para cuidar nuestro producto como podcast, sino también para cuidar a los mismos entrevistados o entrevistados, para que en algún caso no queden mal por si han dicho alguna frase que se podría malentender, o porque parezca que no están muy enteradas de la cosa que nos están contando, ¿no? Entonces es necesario pedir muchos detalles a lo largo de la entrevista. Ahora, al momento de hacer la entrevista es importante, como les decía, que las preguntas que vayamos a armar, el cuestionario que vayamos a tener, tengan y sigan un arco narrativo. El esquema que se usa por default, digamos así como que predeterminado, es el de la presentación nudo desenlace, ¿no? En Muy Guaso como que tenemos una especie de adaptación sobre este esquema de presentación nudo desenlace, porque como que, como les decíamos al inicio, nos gusta mucho trabajar sobre los conflictos. Creemos que las historias se van desarrollando o se van conduciendo a partir de conflictos. Entonces tenemos una especie de regla que se basa en 3 conflictos principales para guiar nuestro podcast así grande y también para guiar las entrevistas, ¿no? Es como que la secuencia que nos gusta seguir. El primer punto en esta regla es el conflicto detonante. Y eso tiene que ver mucho con nosotras al momento de adoptar una historia, digamos, ¿no? Entonces, el conflicto detonante es aquello que nos ha motivado a contar esa historia, a buscar esos protagonistas y a armar un podcast sobre su historia, ¿no? Es el motivante. El segundo punto es el conflicto central. Y este es el problema que ya tiene más que ver con nuestras protagonistas y es el problema que moviliza todas las acciones en cierto contexto de la protagonista, ¿no? No sé, en el caso de las mochas es lo que las impulsa a salir todos los años o estar todo el año activas trabajando con las coplas, revalorizando las coplas y además haciendo coplas feministas, ¿no? Y el tercer punto es el gran conflicto. Esto tiene que ver mucho con Muy Guaso y con los valores políticos que nos hemos planteado y la línea editorial que tenemos. Pero esto del gran conflicto tiene que ver con aquellos problemas o aquellas limitaciones o aquellas, no sé, pues escollos que surgen a pesar de los esfuerzos de nuestro protagonista, y son los conflictos que siguen latentes en las calles y en la vida cotidiana de personas que tienen cierta afinidad con nuestros protagonistas o que forman parte del mismo grupo, de la misma comunidad, de la misma ciudad, ¿no? Esto tiene que ver un poco con las cosas que plantean las compañeras de Muy Guaso a partir de un feminismo interseccional, ¿no? Entonces no creemos que hayan historias que se resuelvan así por así o que tengan muchos finales felices, entonces optamos por siempre presentar como que el gran conflicto, que es aquel escollo o aquella utopía también puede ser que pretenden construir nuestras protagonistas, ¿no? Claro, igual la manera de denuncia, ¿no? O sea, a eso también se refiere Mijail, como que en nuestra línea editorial tenemos mucho esta actitud, si quieren, de denuncia, esta necesidad de denuncia, ¿no? Entonces, eso atraviesa todos nuestros productos, uno de ellos el podcast, y es por eso que siempre tenemos presente este conflicto mayor, que es aquello que continúa, es aquello que no se ha resuelto, es aquello contra lo que se sigue luchando. Uh-huh. Entonces, como les decía, lo ideal es a partir de estos 3 conflictos bien identificados y anotaditos en lo posible en un documento, tenemos que armar una especie de storyboards donde estén detallados estos conflictos, si es posible como que desglosar estos conflictos también porque suelen tener distintas aristas y ver cuáles son las más ricas para comenzar la narración o que puedan tener una potencial escena, ¿no? En el caso de las mochas copleras, por ejemplo, hay una escena al inicio del episodio porque son las mochas presentándose por primera vez en la entrada de Comadres en una clara desventaja frente a las otras comparsas porque no tienen parlantes. Entonces, son poquitas, solo tienen sus tambores y su voz para hacerse escuchar en medio del bullicio que representa cualquier entrada carnavalera en Bolivia. Entonces, ahí tenemos una escena y esa escena surge a partir de este desglose que les comento, ¿no? Y además, luego que tienen este storyboard
con los conflictos detallados y desglosados, también pueden incluirle las preguntas, ¿no? Las preguntas que a ustedes les gustaría hacer referidas a cada conflicto y las preguntas que les van a ayudar a construir lo que les decía antes, estas escenas, a localizar las historias, a que estas historias no estén contadas en un mismo lugar, en una misma habitación, sino que la historia se vaya transportando por los distintos escenarios no sé, pues que tengan sus protagonistas, ¿no? No es lo mismo una persona contando algo desde un mismo lugar que una persona transportándose a partir de su narración a distintos lugares. En el caso de las mochas, por ejemplo, si bien comienza ahí ese episodio, más adelante otra de las mochas nos localiza en su barrio y nos cuenta una anécdota que surge entre sus vecinos, como un conflicto que tiene ahí con los vecinos. Y como ven, la palabra clave en todo esto de narrar historias y de contar historias, al menos así lo tenemos acá, es como que los conflictos, ¿no? Los conflictos nos ayudan a ir como que entretejiendo y despertando también la curiosidad de la gente que nos escucha. Bueno, para graficar quizás esto un poquito igual, aunque estamos creo que con el tiempo pisándonos, así que vamos a continuar nomás. Pero igual pueden ir escuchando varios de nuestros podcasts y como van a identificar, lo pueden hacer como ejercicio también si desean, van a identificar estos detalles que les estoy contando, ¿no? ¿Dónde comienza una historia? ¿Por qué comienza así una historia? Y cuáles son los detalles que se van tejiendo a partir de ese punto, ¿no? Ahora volvemos a lo de las entrevistas y también es importante como que tener algunos puntos claves sobre las entrevistas. Nosotras nos preocupamos principal y especialmente en 3 puntos. Uno tiene que ser la claridad. Ustedes tienen que estar muy alerta al momento de realizar sus entrevistas si es que sienten que la entrevista se pone como que opaca. Me refiero a que si sienten que por algún momento ustedes mismas como entrevistadoras se están extraviando en la entrevista, tienen que encender las alarmas. Tienen que volver a los apuntes o al cuestionario que tengan, al chanchullo que tengan para retomar el curso de la entrevista porque, o sea, muchas veces sus entrevistados van a querer contar su versión de los hechos en el caso de que sea algo medio conflictivo o polémico. O en otros casos pueden llegar a contar detalles que a ustedes no les sirven, ¿no? Hay detalles que no suenan, hay detalles que no te grafican un espacio, un entorno y que quizás tienen que ver con cosas más abstractas, con reflexiones personales. Entonces a ustedes eso en el podcast al momento de editar no les va a servir. Ustedes necesitan buscar en las entrevistas, este es el segundo punto, descripciones. Descripciones muy puntuales, ¿no? Es como que acá para armar la clase usamos el ejemplo de que no les sirve a ustedes, digamos, que una entrevistada les diga, ese día estaba en el mercado, a secas, ¿no? Y eso es lo que igual hablaba Michelle al principio. Hay que saber indagar y hay que saber sacar las respuestas de nuestras entrevistadas. Entonces, si a ustedes alguien le responde algo así muy puntual como ese día estaba en el mercado y pasó esto, no les sirve. Entonces tienen que empezar a indagar y hacer preguntas que les pinten el panorama, que les den un contexto de cómo podría estar sonando ese día en la vida de esta persona, ¿no? Podrían preguntar si era un día de feria, si estaba lleno, si hacía calor, si por el contrario estaba lloviendo, en qué parte del mercado, porque no es lo mismo estar cerca de una parada de trufis o de micros que estar donde, no sé, pues donde venden animales o donde te venden comida. Y todas esas cosas, todos esos detalles van enriqueciendo la narración que le vamos a ofrecer a nuestros oyentes finales. Entonces hay que prestarle mucha atención a las entrevistas, porque además prestarle atención a este tipo de cosas nos ahorra trabajo al momento de editar y producir el podcast, ¿no? Por ahí, en la primera entrevista que haces no tienes los detalles que te permiten hacer una buena narración y tienes que volver a llamar a tu entrevistada, volver a preguntarle cosas, es como que más incómodo y más difícil. Lo que les decía antes es igual importante. No importa si ustedes le piden a sus entrevistadas que repitan alguna de las historias o alguno de los pasajes que les ha contado, ¿no? Que a ustedes les parece importante. No tienen que tener miedo de pedirles que lo repitan y hay que explicarles también. Con eso hay que ser muy transparentes de que estamos produciendo un producto, que estamos haciendo un producto
sonoro y que necesitamos que se escuche bien, que esté claro lo que dice y esas cosas, ¿no? Entonces, ahí pasamos al tercer punto, que necesitamos que las respuestas de nuestras entrevistadas, de nuestros entrevistados, sean sencillos. Y aquí hablamos de sencillez a dos niveles, digamos, ¿no? Necesitamos una sencillez a un nivel como que coloquial. Necesitamos que los entrevistados nos cuenten las cosas como si estuvieran hablando con alguien muy cercano, con una amistad o con algún familiar, o como si estuvieran en un café. Tiene que haber sencillez en cómo nos responden nuestras entrevistadas, nuestros entrevistados, porque si no generamos una distancia bastante incómoda y desagradable para la persona que nos va a oír, que va a oír el episodio de nuestro podcast. Ahora, el otro punto, el otro nivel de por qué buscamos sencillez es porque no estamos buscando respuestas que sean muy rimbombantes, que sean muy complicadas, que la gente no llegue a entender. Esto principalmente sucede con personas que son expertas en algunos temas o muy académicas o que están muy metidas en su rubro, entonces tienden a hablar con cierta jerga, con ciertos términos que no son accesibles al común de la gente. Entonces, ahí nosotras tenemos que hacer un corte y decirles, sabes, por favor, explícame lo mismo que me estás diciendo, pero como si le estuvieras hablando a un niño chiquito, como si le estuvieras hablando a tu abuelita, o como si le estuvieras hablando, no sé, pues, a alguien que no tiene la pericia en ese tema, y explícamelo cortito igual, ¿no? Ese es un tip como que lo aprendimos en un taller con el Hilo, con Eliezer Budasov y Silvia Viñas, que son los productores del Hilo, y daban este consejo, ¿no? Pedirles a tus entrevistados, a tus entrevistadas, que te expliquen las cosas de manera muy sencilla, como si le estuvieran hablando a un niño muy chiquito o a una persona mayor, quizás cuando no entiende cosas de tecnología, y pedirle que lo haga también breve, porque por ahí te dan respuestas muy extensas que al final no te van a servir, ¿no? Eso, entonces... Perdón, ahí voy a intervenir. Es como que siempre tenemos que pensar en el público para el que estamos haciendo el podcast, ¿no? Y eso les va a ayudar como que a definir el lenguaje, la forma, ¿no? Por ahí están haciendo un podcast muy académico, digamos, especializado sobre ciencia para gente que está metida en la ciencia, entonces ahí quizás sí les podría servir respuestas muy técnicas, pero si estamos haciendo un podcast que queremos que llegue a toda la gente, queremos que llegue a niñas, no sé, de 18, de 19 años, digamos, jóvenes. Entonces ahí tenemos que ir pensando cómo hablan ellos, o ellas, ¿no? Qué tipo como que de términos serían más accesibles para que ellas puedan entenderlo. Y ahí es donde entra lo que dice Mijail, ¿no? De solicitar cosas muy sencillas y que siempre estemos pensando en quién nos está escuchando, quién nos va a escuchar. Sí, y eso igual lo pueden definir conociendo bien la identidad de su podcast. Antes de lanzarse igual a hacer un podcast como que narrativo, tienen que estar conscientes de qué tipo de podcast están produciendo y cuál es su objetivo con ese podcast, ¿no? Entonces, y más todavía en el contexto del mercado de los podcasts, digamos, ¿no? Que suelen ser muy temáticos, suelen estar dedicados como que en públicos muy segmentados, y son públicos chiquititos también, ¿no? Hay otra profesora que tuvimos que es María Jesús Espinosa, que es la productora de Podium Podcast, que siempre repite como que una frase es que el podcast nunca va a ser viral, ¿no? Entonces tenemos que conocer muy bien cuáles son los temas que vamos a abordar en nuestros podcasts para ser fieles a eso y producir los contenidos que demandan y en los términos, como decía Mishu, de nuestras oyentes, ¿no? Bueno, vamos a como que ya cerrar la clase con como que un ejemplo práctico que me he inventado para intentar graficar un poco todo lo que hemos hablado, esta cuestión de los conflictos, de cómo ir hilando los conflictos, de cuál es la importancia de presentar los conflictos, de cómo estos conflictos y hacer un research nos ayudan a pintar como que el contexto y a darle vida a nuestra narración a partir de los detalles. Como les decíamos antes, al final de la clase yo creo que vamos a hacer como un repaso muy, muy breve de todo lo que hemos hablado, pero también les vamos a compartir como la relatoría completa de esta sesión, ¿sí?
Entonces, el ejemplo que yo escribí tiene que ver con ir a comprar pan. Entonces, la idea es que imaginemos que tenemos una historia de alguien, o puede ser una historia en primera persona, como lo he escrito yo, de alguien que necesita ir a comprar pan o que va a comprar pan, ¿no? Entonces, voy a leer, aquí voy a leer algo chistoso porque la Mishu siempre me molesta porque digo que soy una mala imitación, dice que soy una mala imitación de Daniel Alarcón, Él es la voz principal de Radio Ambulante, Radio que es Ambulante. uno de los podcasts más grandes que hay en idioma español. Nos están llegando, perdón, antes de que sigas mi hija, dice, ¿cuál es su público? Por ahí las preguntas que nos lanza Nicole. Danos chancecito, Nicole, a cerrar la clase y después entramos con tu pregunta y vamos a habilitar igual una sesioncita para las preguntas. Sí, bueno, voy rapidito. Imagino que van a surgir más dudas, igual las pueden ir dejando en el chat y bueno, vamos a ir cerrando como con este ejemplo. El primer texto que he escrito es, hoy fue a comprar pan. Ahí podríamos tener como que el germen de una historia o una anécdota nada más, pero hoy fue a comprar pan. Ahí como que tenemos una historia probablemente. Pero ¿qué pasaría si nosotras, digamos, o yo escribo, hoy desperté con mucha hambre y sentí la necesidad de ir a comprar pan? Ahí no solamente tenemos como la historia de alguien que necesita ir a comprar pan o de alguien que ha ido a comprar pan, sino que ya planteamos un conflicto bien chiquitito, o sea, es como que un ejemplo muy, muy gráfico y descriptivo, pero es un conflicto bien chiquitito que es alguien que despierta con hambre y que tiene la necesidad de ir a comprar pan. Esta frase, como que este resumen a mí me parece muy importante igual al momento de hacer o plantear las ideas de los conflictos, resumirlas haciendo en una oración. En Muy Guas utilizamos una especie de guía o una especie de ficha en realidad tanto para nuestras historias escritas como las historias de podcast, en las que nos obligamos a resumir nuestras historias en una oración así muy concreta, donde se plantee claramente el conflicto. Entonces, en este caso, podría ser esta oración, ¿no? Hoy desperté con mucha hambre y sentí la necesidad de ir a comprar pan. Pero esto todavía sigue siendo insuficiente para estructurar todo un episodio de un podcast, ¿no? Necesitamos ir ahí como que sacando cosas, como que explotando la historia y buscando un contexto. Entonces, si nosotros comenzamos a hacer un research en este caso, podríamos averiguar dónde vive esta persona que quiere ir a comprar pan, en qué época del año está yendo a comprar pan, porque no es lo mismo ir a comprar pan en Santa Cruz en verano que ir a comprar pan en La Paz en pleno invierno, digamos, o en Oruro, no sé. Entonces, ya a partir del research podemos ir enriqueciendo nuestros guiones y nuestras ideas y nuestras narraciones. Entonces podríamos escribir, hoy desperté con mucha hambre y frío. Desde hace varios días el termómetro marca temperaturas bajo cero. Me animo a levantarme, pero no encuentro mis pantuflas. Hace frío y tengo hambre. Entonces aquí un poquito lo que les comentaba hace rato, ¿no? Como que los conflictos no son útiles simplemente para alimentar el desarrollo de una historia y que la historia vaya creciendo y que sea una gran maraña muy interesante para las personas que nos escuchen, sino que nos permite enriquecer, o sea, los conflictos nos permiten enriquecer la historia con detalles, con ciertos detalles del contexto de la narración misma, que nos permiten darle a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, mayor cercanía a nuestros protagonistas y al lugar donde sucede o se desarrolla la historia. Pero bueno, esto podemos ofrecer un contexto y podemos como que situar a nuestros oyentes, pero si todavía no delimitamos o presentamos a nuestros protagonistas, sigue siendo innecesario, digo insuficiente. Entonces podemos seguir jalando el mismo ejemplo y decir, hoy desperté con mucha hambre y frío. Desde hace varios días el termómetro marca temperaturas bajo cero. Me animo a levantarme, pero no encuentro mis pantuflas. Hace frío y tengo hambre. No encuentro ni mis pantuflas ni mi bata. Como hace tanto frío, me pongo las mismas zapatillas embarradas de ayer y me envuelvo con una frazada. Necesito comprar pan. Aquí quiero hacer como que dos apuntes. El primero es que si se han dado cuenta, voy repitiendo mucho
ciertos keywords o palabras clave como frío, hambre, frío especialmente, ¿no? Y esto tiene que ver con que al momento de escribir un guión para un podcast narrativo, necesitamos repetir mucho ciertas palabras claves para producir esa sensación. Hay cosas que a partir de la sonorización sí podemos evocar o como que transmitir esa sensación, pero hay otras que tenemos que hacerlo a partir de la oralidad, a partir de lo verbal. Entonces necesitamos, y esto es algo igual que hacemos en Muy Guaso, identificar ciertas palabras clave que podamos repetir y que usemos como anclas de nuestra historia, ¿no? Que permitan que la gente no se vaya, que la gente se quede en esa habitación fría, en alguna ciudad fría de Bolivia, ¿no? Necesitamos que la gente se quede ahí y para eso utilizamos la repetición de estas palabras. Esto es una escritura, o sea, es un truco muy tradicional de la radio igual. La Misha ha trabajado mucho en radio y sabe de eso, digamos, y por eso también lo plantea en la guía de Muy Guaso. Bueno, lo segundo que quería apuntar con esto es que la narración tiene que ser siempre como que un vaivén entre que le planteamos dudas a nuestras oyentes y resolvemos ciertas dudas. También es como que un ida y vuelta. Y esto es importante porque se va alimentando, o sea, este vaivén se va alimentando de los conflictos. Mientras más conflictos tengamos, tenemos más posibilidades de estirar nuestra historia. Mientras más conflictos tenemos más preguntas que responder y otras preguntas que plantear. Por eso en Muy Guaso Podcast y en Muy Guaso como revista, como tal, en nuestros reportajes, en nuestras notas, en nuestras crónicas, siempre nos fijamos mucho en cuáles son los conflictos clave. Y bueno, en esta parte ya desarrollada del texto que les planteo como ejercicio, también ya tenemos como que el personaje perfilado, ¿no? Es, como decíamos, alguien que vive en una ciudad muy fría, que tiene hambre, alguien desordenado también, ¿no? Porque no encuentra las pantuflas, no encuentra otra ropa, tiene que ponerse las mismas zapatillas sucias de un día anterior. Entonces, como que ya vamos perfilando un protagonista y se lo vamos presentando a nuestras oyentes. Y esto es importante porque no estamos diciendo, no sé, como quizás en las cuñas radiales, que también tienen otro lenguaje, eso no es una crítica de ninguna forma, sino es un apunte más técnico. En muchas cuñas radiales es, allí está, digamos, Mijail, allí está Mijail, vive en una habitación, es un joven de 18 años, es un joven de 30 y tantos años, que vive en una habitación muy desordenada. Entonces es una descripción, pero eso no es una descripción narrativa, ¿no? Es como que muy tajante, es como que etnográfica, no es algo que sirva para contar historias. En cambio, si lo hace en primera persona, si va diciendo que no encuentra sus zapatillas y tiene que usar las mismas del otro día y que de paso están sucias, ya estamos dando un perfil del personaje sin decirlo de manera obvia, ¿no? Claro, no es como frontal, sino como que lo estás diciendo a partir de la misma narración. Eso es muy importante. Pero a pesar de que ya hemos armado cierto cuerpo en nuestra posible historia, siguen faltando cosas, ¿no? Entonces podríamos jugar otra vez con: hoy desperté con mucha hambre y frío. Desde hace varios días el termómetro marca temperaturas bajo cero. Me animo a levantarme, pero no encuentro mis pantuflas. Hace frío y tengo hambre. No encuentro ni mis pantuflas ni mi bata. Como hace tanto frío, agarro las mismas zapatillas embarradas de ayer y me envuelvo con una frazada. Necesito comprar pan, no me importa el frío. Hambre mata al frío. Entonces, es como que aquí, con esta simple frase al final, hambre mata frío, estamos cerrando una escena. Ese es el fin, ¿no? Es como que ya se decidió, no importa lo que esté sucediendo en esa habitación, no importa que esté envuelto en una frazada y que no haya encontrado sus pantuflas, este protagonista va a salir a comprar pan porque tiene mucha hambre y eso es más importante que cualquier cosa. Entonces es importante que tampoco, hace rato les hablaba de estirar la historia, pero no es bueno estirar las escenas, ¿no? Como que las escenas tienen que cerrarse y tenemos que pasar a otra y en esa se tiene que plantear otro conflicto. En lo posible es muy cool y se hace mucho más fácil escribir un guión cuando tenemos un conflicto que se desarrolla en una sola escena. Entonces se cierra el conflicto, respondemos las dudas sobre ese conflicto y pasamos a otra escena y así sucesivamente, ¿no? Porque una historia no puede desarrollarse por la eternidad en el mismo punto, tiene que ir evolucionando.
Bueno, otro apunte importante aquí que quiero hacer y que por eso leía todo el párrafo otra vez, es que aquí ya cuando empezamos a hablar del frío, lo repetimos, sabemos que está en una habitación, tenemos que empezar a pensar también en la pregunta que nos hacíamos al principio, entre las 5 preguntas que les planteamos importantes para hacer un podcast narrativo, es cómo suena esta historia. Entonces, en este caso nos podemos preguntar cómo suena una habitación fría. Puede ser que afuera esté lloviendo, que hayan truenos, viento. Puede ser como que el silbido del viento en una ventana que está medio rota o entreabierta. Después, en este caso, en este ejemplo, podemos ver igual cómo suena alguien buscando cosas, ¿no? Porque decimos, no encuentro ni mis pantuflas ni mi bata. No dice estoy buscando cosas o estoy revolviendo mis cosas buscando ciertas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo suena esto? No sé, quizás moviendo muebles, levantando la cama, qué sé yo, todas esas cosas. Ahora, apuntaba esto de que en el texto no dice estoy buscando algo porque tampoco debemos ser redundantes. Lo que digo es que no podemos decir estoy buscando esto y poner ruidos de búsqueda, digamos, ¿no? O estoy viendo televisión y que suene la televisión. Eso es redundante y eso puede ser como que aburrido o tedioso para la gente que nos escucha. Claro, el sonido tiene que ser como algo que apoya la narrativa y que te brinde otros detalles que no están en lo que tú estás diciendo o tu entrevistado. Sí, exacto. O puede ser igual, puede seguir el curso contrario y no sé, los recursos sonoros pueden estar complementados por lo que nosotras escribamos, ¿no? O sea, la voz de nuestras protagonistas puede estar complementada por lo que vayamos a poner en el sonido. Bueno, el tercer, como que el ejemplo de cierre que les pongo acá es algo igual muy guaso. Como que otra de las reglas que tenemos para producir los podcasts. Voy a leerles. Hoy desperté con mucha hambre y frío. Desde hace varios días el termómetro marca temperaturas bajo cero. Me animo a levantarme, pero no encuentro mis pantuflas. Hace frío y tengo hambre. No encuentro ni mis pantuflas ni mi bata. Como hace tanto frío, agarro las mismas zapatillas embarradas de ayer y me envuelvo con una frazada. Necesito comprar pan, no me importa el frío. Hambre mata frío. La cocina está aún más fría que mi cuarto. Llevo otros 10 minutos buscando mi bolsa de tela en la cocina, pero no la encuentro. No pienso usar una bolsa de plástico. Tengo hambre, tengo frío, pero no encuentro mi bolsita de tela. Voy y pido una bolsa plástica en la tienda. Y aquí pasamos como que la voz, digamos, de nuestra locutora, que sería Mishu. En Bolivia se consumen 4.100 millones de bolsas plásticas cada año. Eso representa 11.2 millones de bolsas plásticas todos los días. Un cálculo aproximado que no cuenta aquellas bolsas que se utilizan en comidas y bebidas para llevar. Un cálculo que estima que cada habitante del país usa solamente una bolsa plástica por día. La realidad es mucho peor que cualquier número. Ahí es como el cierre con lo que decía Mijael, que es muy característico de Muy Guaso, que es los datos, la información, ¿no? Que un podcast narrativo no solamente tiene que contar una historia, sino que también tiene que proveer información, dar datos que ayuden a sostener esa historia. Claro, y también eso puede ir en viceversa, ¿no? Los datos pueden sostenerse a partir de la historia, es como que un juego ahí constante y nosotras lo que tratamos de hacer en los podcasts es como que combinar una parte de la narración con una parte como que investigativa, digamos, ¿no? De datos, sean cifras o sean recopilaciones hemerográficas. Ahí podemos valernos de un montón de recursos y eso tiene que ver igual como una especie de periodismo narrativo a partir del podcast. Bueno, eso no sé si... Antes, perdón, para cerrar como plus, esto de la elaboración del guión, es sí muy importante tener tu guión escrito, ¿no? O sea, escrito lo que va a decir tu narradora, tu segunda voz de narración, transcribir las entrevistas, ¿no? Lo que dice tu entrevistada, tu entrevistado, ¿no? No siempre es posible, pero mientras se pueda así transcribir, ¿no? Estructurar, ¿no? Esta parte dice narradora 1, entrevistada 1, narrador 2, entrevistada 1. Y también a partir de eso elaborar una escaleta, ¿no? Entonces esta escaleta es como el mismo guión, si quieren pasado en formato Excel,
en el que tienes sí las partes habladas, pero también incluyes los momentos en los que vas a poner un efecto de sonido, vas a poner música, no sé, pues vas a agregar algún efecto, ¿no? Es necesario que esté graficado con duraciones, porque esto igual te va a ayudar muchísimo al momento de la edición, que es un martirio, que es la parte como más difícil, pero te hace la vida mucho más fácil, ¿no? Entonces, el guión y la escaleta se complementan, se acompañan, y nos permite organizar mejor y nos permite resolver con mayor eficiencia y mayor rapidez la edición, ¿no? Y ya con eso como que igual puedes tener mayor facilidad al momento de cambiar cosas o quitar o si sucede algo con alguno de tus materiales, ¿no? Entonces es como el sustento base antes de poder pasar al proceso ya mismo de edición, el cierre, ¿no? Con eso. Sí, igual ahí como que un complemento más es que al momento de editar tienen que tomar en cuenta que el mismo ritmo que tenían en su guión escrito, digamos, y que después lo han traspasado a la escaleta, ese mismo ritmo tiene que estar presente en el producto final, ¿no? Cuando vayan a editar tienen que darse cuenta que, y eso es una cuestión de oído solamente, de que su narración tenga una rítmica y que esta rítmica igual vaya acorde a la historia que están contando. Por ejemplo, como les contábamos en el ejemplo de Sirena, que se sitúa, digamos, en el lago Titicaca, optamos por darle un ritmo así de vaivén, ¿no? Así todo el De tiempo. olas. Claro, es como de olas. Y eso hace muy, muy interesante o sea, aunque parezca un detalle menor o pase desapercibido, sí le ofrece a la gente una experiencia distinta al momento de escuchar un podcast, ¿no? Eh, y en el caso de las mochas, igual como que optamos por dejarlas hablar mucho porque su testimonio importa y tiene un ritmo como que más pausado también y tiene que ver con el ritmo que tienen las coplas mismas en sí. Entonces ese tipo de detalles son claves y lo otro es que quizás muchas de las cosas que hemos hablado ahora en la clase pueden aplicarla también en podcast de formato entrevista que digamos son como los más comunes en el país, pero los pueden usar también para que sus entrevistas también cobren más fuerza y tengan como que una estructura que la soporte y que la gente no se aburra quizás en ciertos momentos y abandone el podcast, porque en podcast lo importante es que la gente sostenga su atención durante todo el episodio, ¿no? No sirve de nada que nos escuchen 2 minutos y después se marchen o lleguen al minuto 5 y que nosotros hayamos trabajado, no sé, pues 45 minutos de episodio. Sí, y para cerrar, les podemos compartir igual, les pasamos a las warnings para que ellas les reenvíen. También a la gente que nos está viendo por YouTube, nos pueden mandar un correo, contacto@muyguaso.com y así les enviamos el material. Una clase que pasamos con la directora de Podium Podcast, ella nos hizo hacer un ejercicio súper lindo y que les va a servir mucho, que es escuchar el episodio de podcast mientras lees el guión, ¿no? Entonces tienen el guión y lo van siguiendo a medida que avance el podcast y así van a poder identificar igual todos los elementos que se toman en cuenta, ¿no? Un poquito la distribución, si quieren defectos, dónde queda bien, ¿no? La distribución entre lo que habla el entrevistado y tus narradores y así. Entonces es un ejercicio súper potente. Y otra recomendación siempre es escuchar mucho podcast, ¿no? Escuchar otros podcasts, porque ahí también te vas nutriendo de lo que otras personas están haciendo, vas como que descubriendo nuevas cosas, nuevos formatos, nuevos hacks, si quieres, ¿no? Como tips. Entonces, eso es muy importante, siempre estar escuchando y consumiendo podcasts, ¿no? Sí, les vamos a escribir ahorita el correo y también vamos a mandar a las warmes. Y bueno, con eso creo que estamos. Si tienen preguntas, dudas, pueden dejarnos sus comentarios y con gusto les respondemos. Había 2 preguntas, creo, ¿no? ¿Cuál es el público de Muy Guaso? Bueno, perdón, pasando a una de las preguntas. Nicole decía, ¿cuál es el público de Muy Guaso? Bueno, en general para el podcast nos ha costado un poquito delimitar este público, sobre todo por las formas de podcast que estábamos apuntando a hacer. Pero hemos visto que en el podcast se acomoda mucho mejor el contenido cultural, ¿no? Entonces, nuestro público de podcast son mujeres en su mayoría, que son nuestro público general de Muy Guaso, mujeres entre unos 25 y 35 años, digamos, 20, 35 años, que consumen mucho cine, mucha literatura, ¿no? Que están interesadas en la música, que son del mundo cultural.
Entonces nosotros apuntamos más que nada a eso, a generar productos para mujeres de esa edad y que estén interesadas en lo artístico. Sí, otra pregunta que nos dejan es si es un truco de narrativa lo de las palabras clave. Creo que es un truco más de muy guaso. Bueno, Y de la radio. y de la radio. En el caso de la radio, sí, en los podcasts también se usan. En muchos talleres que hemos pasado siempre nos recomiendan repetir mucho. Hay como que ciertas diferencias entre el escribir un texto que simplemente queda en el papel, o sea, que es algo escrito, y un texto que trabajamos para que se escuche. Lo mismo sucede con la poesía, digamos, ¿no? Hay poesía que es como para leer y hay poesía que es como para escuchar. Entonces, en muchas clases nos recomiendan que pensemos mucho en lo que les decía hace rato, el ritmo de lo que estamos escribiendo, lo que decimos tiene que tener mucho ritmo. Ese ritmo muchas veces se da a partir de las palabras clave. Es importante repetir también los nombres de las protagonistas, de los lugares, de las ubicaciones, porque la gente puede llegar a perderse, porque no es lo mismo estar viendo una película y sabes que es Tarija, por ejemplo, en el episodio de Las Muchas Copleras, y sabes que es la entrada de Comadres, que una persona que te está hablando y durante 5 minutos y por ahí nunca dijo que estaba ahí, ¿no? Y ya a la persona que te está escuchando se le olvidó. Entonces, a diferencia de lo que escribimos en un texto que solo se va a leer, que por lo general nos acostumbran a no repetir palabras o a no repetir los nombres, a buscar sinónimos, qué sé yo. En el caso del podcast, tenemos que buscar palabras claves y repetirlas todo el tiempo. Y otra cosa clave en esto es que tenemos que escribir frases mucho más cortas, palabras que se usen de manera coloquial. Ese es un defecto que yo tengo así muy marcado y que Mishu me lo apunta siempre y es como que la editora de los guiones de Muy Guaso Podcast. Y ella siempre me está marcando, no, porque has puesto esta palabra, tienes que cambiarla por algo más entendible, algo más accesible. O incluso hay palabras que las personas que van a hacer la locución no van a poder pronunciar bien porque es muy enredado al momento de hablarlo. Entonces esas cosas se tienen que corregir. Eso igual es por lo efímero del sonido, ¿no? Como que muchas veces te estás escuchando, pero se te fue el dato, te distrajiste, no sé. Entonces es necesario repetir. Y eso se engancha muy bien con una pregunta que nos hace Stephanie Morón. Dice, ¿cómo se puede crear un podcast para hablar de teorías académicas de género que pueda tener llegada a más público que no necesariamente sean académicos? Eso sí, te soy bien sincera, es nuestro objetivo así macro con Muy Guaso, es nuestro reto, es de verdad un desafío constante el poder traducir todo esto que viene de unas esferas un poco alejadas, que están en términos, en palabras, en formas de expresar muy académicas, como dices, o muy enrevesadas, ¿no? Y traducirlo para la gente de a pie, para personas como nosotras, digamos, que no estamos en esas esferas. Es un gran reto, pero ahí yo apuntaría 3 cosas importantes, ¿no? La primera es esta que comentaba Mijail. Si es que vas a hacer una entrevista, pedirle a tu entrevistada, a tu entrevistado, que te diga lo que acaba de decirte en difícil, pero en fácil, ¿no? Así como para un niño, como para un abuelito, como para alguien que no tiene nada que ver con el mundo académico, ¿no? Pedir eso siempre a tus entrevistados. 2, tratar de tú misma hacer tus reinterpretaciones, ¿no? Si vas a hacer una entrevista sobre teorías feministas, leer siempre, obviamente, hacer el research que se hace antes de producir un episodio, hacer toda esta búsqueda, esta investigación y de ahí mismo tú sacar como tu propia traducción en tus propias palabras, ¿no? Y ponerlo siempre en términos que sean mucho más fáciles de entender. Y la tercera sería poniendo ejemplos, ¿no? Ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos quizás que los puedas ligar con productos mucho más populares, ¿no? En películas, personajes de series, no sé, música, libros, ¿no? Cosas que le permitan a la otra persona aterrizar esa cosa abstracta y teórica en algo mucho más concreto y más fácil de consumir, sin que se pierda en ese tramo todo el valor académico y la reflexión, digamos, ¿no? Que está por detrás, sin que se distorsione. Sí, igual ahí como que un complemento mucho más técnico es volver a algo que les comenté hace rato y es que el podcast no es un formato que se vaya a hacer viral.
Entonces, quizás si tu intención es llegar con estos contenidos a un público masivo o mucho más amplio, quizás el mismo soporte no sea el ideal, digamos, ¿no? Quizás podrías, no sé, partir como que una estrategia de réplica, digamos, ¿no? Que las personas que escuchen tus podcasts puedan replicar tus contenidos de otra manera en otras redes sociales. Es como que ya tendrías que ir tejiendo otra estrategia, pero como tal el podcast, al menos actualmente en el contexto actual, no es algo que se vaya a hacer masivo. Es algo que igual en Muy Guaso nos ha costado entender porque quizás no tenemos muchos oyentes mensualmente y eso puede llegar a ser frustrante, pero hemos entendido que el mercado del podcast funciona así, ¿no? Entonces, ya estamos más tranquiles y no nos hacemos tanto lío cuando tenemos mucho alcance porque sabemos que funciona así. Sí, es como mucho más personal, digamos, ¿no? Es un formato que te permite tener un vínculo más íntimo con tus oyentes y quizás ahí sí está lindo que puedas intervenir, digamos, o afectar directamente a la persona que te está escuchando para que le llegue este mensaje y, como decía Mijail, ver la estrategia, la forma de que esta persona pueda esparcir todo aquello que ha recibido y que se le ha quedado con tu episodio. Que esto último, igual que dice la Misho, es muy importante sobre esto que el podcast es algo íntimo y creo que no lo hemos hablado en la clase, pero es como que no sé, una persona escucha así, ¿no? Sus podcasts generalmente son sus audífonos y ella y tú hablándole, entonces esta crítica, este chiste que hay respecto a la gente de Radio Ambulante y el tono de Daniel Alarcón, tiene que ver con eso también, ¿no? O sea, nosotras, especialmente Micho se preguntaba, ¿por qué hacen los podcasts así? ¿Por qué hablan los podcasts No así? me gustan. Y no le gusta a veces ese tono, ¿no? Pero tiene que ver con el formato, o sea, si hay una risa muy estridente o si hay como que una voz Me aguda. muy agudo o por lo contrario muy grave también puede llegar a ser incómodo, ¿no? Entonces, tiene que ser muy armonioso, muy equilibrado, porque es alguien prácticamente susurrándote al oído, ¿no? Hay una cercanía muy agudizada en el podcast y en el hecho de consumir podcast. Entonces, siempre tienen que tener como que esa cadencia, ¿no? De prácticamente de un susurro y al momento de editar sus historias también tienen que considerar eso, ¿no? Tienen que bajarle ahí los niveles si es que sienten que la voz de sus entrevistados está muy fuerte o la de ustedes, ¿no? Sí, también mucho cuidado ahí con los efectos de sonido, ¿no? Que no sean como muy estridentes, muy agudos o que se vengan muy de golpe, a no ser de que esté muy ligado a lo que están queriendo contar. Eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quisiera decir? A ver, Stephanie dice muchas gracias por los datos. Yo soy activista y académica y me gustaría tener otro mecanismo para hablar de esos temas más allá de papers o conferencias. Por eso el podcast me parece una buena opción, pero es muy cierto que no es una plataforma que se pueda viralizar. Sí, es muy lindo, de hecho, poder tener el formato podcast y así como que de extra, te cuento que a mí antes, cuando estaba en el colegio, en la U, me gustaba mucho escuchar clases, digamos, de gente que hablaba sobre teoría o simplemente como gente leyendo libros de teoría, ¿no? Entonces me descargaba el audio de YouTube y pasaba escuchando y es un formato muy accesible, ¿no? Muy como que relajado para poder aprender teoría y creo que ahí podrías tener un win, ¿no? Pero sí, podrías combinarlo con otras cosas para que sea realmente masivo, combinarlo con otros sitios, ¿no? Quizás redes sociales, alguna otra forma de poder esparcir este contenido, pero es algo que busca mucho la gente también, como que mucha gente no le gusta leer o no tiene el tiempo para sentarse y leer, pero sí quiere aprender. Entonces ahí el podcast es una herramienta maravillosa para poder traducir estos contenidos más académicos en algo que sea mucho más ameno de consumir, ¿no? Sí, y ahí igual algo clave es como que escuchar o ver las propuestas que han tenido éxito y que tengan cierta relación o que tienen estrategias que podrían ser útiles para tu proyecto, ¿no? En tu caso, como dice la Misho, es interesante esto de escuchar y que muchas veces muchos estudiantes lo utilizan. Y eso lo podrías combinar, por ejemplo, con el modelo que tiene Te lo resumo, ¿no? Que es este canal de YouTube que sintetiza series enteras no sé, pues una decena de minutos o que resume películas enteras en muy poquito. Entonces, quizás podrías optar por un podcast de ese tipo, ¿no? Como que te lo resumo, pero de teoría feminista. Sí, Sería cool. genial. Sería genial.
más? No, No, creo que ya estamos. Ahí veíamos el comentario de Lisette Chávez, dice muy linda la clase, me encantó, porque veo que puede ser muy útil a mi trabajo. Y nos deja su contacto. Gracias, Luis. Genial. Bueno, creo que con eso estamos. Warmis, ¿están por ahí? Ujú. Sí, acá. Muchas gracias por toda la información que nos han compartido. Ha sido genial todo lo que han dicho. Sirve un montón. Y es un gran complemento para todo lo que hemos hablado en las últimas 3 semanas, en las pasadas semanas, que estaba relacionado con todos los detalles técnicos y algunas cosas que sirven para que hagamos un podcast por nosotras mismas. Entonces, gracias. Buenísimo. No, gracias a ustedes, nos alegra mucho que les haya gustado. Nosotros súper felices igual de compartir y pues igual si tuvieran dudas más adelante, no tengan miedo de escribirnos, siempre estamos ahí respondiendo, siempre respondemos correos, siempre respondemos Instagram, Twitter, Facebook no tanto porque es muy complicado ahí leer los mensajes, no nos avisa, pero Instagram, Twitter y el correo estamos súper atentos, así que para lo que necesiten nos escriben y con gusto nosotros echamos la mano. Sí, igual gracias a las compas de Warmis en Resistencia por el espacio y igual por la genial iniciativa porque también es necesario que se amplíe como que el ecosistema de podcast y el podcast es algo medio que democratice el acceso a la comunicación, ¿no? Como que, como seguramente han visto en las otras clases, cualquier persona puede comenzar su proyecto de podcast y eso es algo muy lindo, ¿no? Más gente pueda animarse a grabar y a generar contenido, sobre todo contenido consciente. Pues muchas gracias, ha estado súper buena la clase y muchísimas gracias por añadirse a este curso. No, gracias a ustedes, hemos disfrutado mucho y pues nada, y vamos a estar atentas igual a los podcasts que vayan saliendo de este tallercito.